Ministra Ortiz. Gracias, ministra presidenta. Al igual que cuando discutimos la acción de inconstitucionalidad 29-2023, respetuosamente no comparto el sentido ni las consideraciones de la propuesta respecto de las violaciones al procedimiento legislativo. Para aclarar la invalidez de un decreto por este tema, se debe analizar el procedimiento en su integridad para verificar que se haya respetado el derecho de las mayorías y minorías legislativas a participar en condiciones de igualdad y libertad, las reglas de votación establecidas, así como la publicidad de las deliberaciones y votaciones. Las causas por las cuales es posible invalidar una ley por vicios del procedimiento tienen que ser suficientemente graves a fin de no trastocar la autonomía parlamentaria del Congreso de la Unión. En ese sentido, si bien el proyecto retoma lo decidido por la mayoría cuando discutimos la acción de inconstitucionalidad 29-2023, en congruencia con mi criterio y con base en las mismas razones que expuse en dicha sesión, no comparto que las irregularidades en cuestión tengan un potencial invalidante. Ahora, sobre aquellas actuaciones distintas que siguió la emisión de este segundo decreto, tampoco comparto que las irregularidades que se analizan tengan un potencial invalidante. En términos generales, el cumplimiento de las reglas de la deliberación parlamentaria tiene por objeto garantizar que todas las fuerzas políticas, tanto las mayorías como las minorías, puedan participar en el debate parlamentario. En ese sentido, lo que se debe analizar es el desarrollo de dicho debate en cada caso concreto. Es así que en este asunto de los debates que se dieron, advierto que las y los legisladores sí conocieron el contenido de la iniciativa y estuvieron en aptitud de posicionarse al respecto. Además, estimo que de llegar a actualizarse las irregularidades en una fase preparatoria de carácter técnico dentro del proceso legislativo, son susceptibles de subsanarse en etapas posteriores, por lo que éstas no implican necesariamente un efecto invalidante. Considero relevante la deferencia a los órganos parlamentarios en su deliberación interna, quienes cuentan con una autorregulación que no debe ser revisada con un alto nivel de escrutinio con el fin de no menoscabar su independencia y autonomía, siempre y cuando no se afecte la participación de todas las fuerzas políticas, las reglas de votación, ni la publicidad de la deliberación parlamentaria, como no ocurrió en este caso. Finalmente, estimo importante que este alto tribunal, con base en el principio proacción y con el fin de potencializar el derecho de acceso a la justicia, analice la constitucionalidad de las normas modificadas con el fin de que en un eventual proceso legislativo relacionado con dichas reformas, los vicios de inconstitucionalidad que pudieran tener las normas sean debidamente subsanados. Por esa misma razón, también considero que debería de analizarse las causas de invalidez distintas a la del procedimiento legislativo, como la referencia a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes, entre otras. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias, ministro Ortiz. Ministra Esquivel. Muchas gracias, ministra presidenta. Yo respetuosamente tampoco comparto la declaración de invalidez del decreto reclamado por presuntos vicios en el procedimiento legislativo, en congruencia con mi voto emitido en la acción de inconstitucionalidad 29-2023, fallada el 8 de mayo pasado, pues tal como lo sostuve en aquella ocasión, considero que las posibles deficiencias de los trabajos legislativos que señala el proyecto no tienen un potencial invalidante para dejar sin efectos las votaciones mayoritarias de las personas legisladoras en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pues lo que el proyecto nunca llega a demostrar es que el decreto carezca de los votos necesarios para su aprobación, que es para mí lo relevante. Como lo señalé en la ocasión anterior, el procedimiento legislativo inició con un acuerdo político de la JUCOPO, de la Cámara de Diputados, en el que se aceptó mayoritariamente procesar el mismo día las iniciativas que hoy nos ocupan, y el proyecto propone ignorarlo con franca violación al principio de división de poderes, porque, en mi opinión, los consensos políticos de los órganos legislativos no nos corresponde juzgarlos, y menos aún desentendernos que en dicha Cámara
hubo 267 votos a favor, 219 en contra del decreto de reformas. Y en la de senadores, que fungió como revisora, mereció su aprobación por 69 votos a favor y 53 en contra, ejercicio democrático que estamos a punto de invalidar. Considero que como Tribunal Constitucional que nos preciamos de ser, nuestra responsabilidad no debe limitarse simplemente a verificar si los diputados y senadores cumplieron con sus reglamentos para procesar una ley. Nuestra misión va más allá de esta mínima tarea. Las ministras y ministros estamos llamados a revisar la regularidad constitucional de los contenidos del orden jurídico nacional, porque esta función es la que efectivamente redunda en el equilibrio de los poderes de la Unión. Simplemente erigirnos como gestores de las buenas prácticas parlamentarias es una aportación limitada para lo que la Constitución nos exige, que es la de poner fin a los conflictos. Me parece que hoy vamos a emitir una resolución sin resolver el fondo del problema. Al invalidar por vicios de forma más de 450 normas, sin siquiera mencionar o a menos analizar si cada uno de los artículos está apegado o no a la Constitución. Quedarnos en este tipo de exámenes superficiales, los cuales, por cierto, cada vez más frecuentes, me parece que nos resta credibilidad, especialmente en esta materia, la electoral, en la que los actores políticos y la ciudadanía esperan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una labor sustantiva, de mayor profundidad, y no de un mero cotejo y palomeo de los formalismos procedimentales que acontecen en el quehacer cotidiano en los órganos legislativos, cuyos integrantes, como todos sabemos, tienen sus propias dinámicas de trabajo que obedecen generalmente a los acuerdos políticos de los diversos grupos parlamentarios, quien por su naturaleza, las más de las veces no requieren de soportes documentales exhaustivos, cuya ausencia, desde mi punto de vista, no debe ser motivo para invalidar todo el trabajo parlamentario bajo la óptica y pretexto de que no resistieron un análisis microscópico de la debida tramitología. No es gratuito que el poder reformador de la Constitución hubiese introducido en el artículo 17 constitucional que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales, pues es evidente que el constituyente advirtió demasiada superficialidad en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y las graves consecuencias que se generan por no acometer el estudio completo de las pretensiones que deberán ponderar todas las sentencias, y más aún las de la Corte, las cuales solo se refieren a la forma y no al fondo. Lo único que hacen es postergar el resultado de la contienda cuando lo necesario es difundir de inmediato si prosperan o no las acciones sustantivas de quien demanda justicia. En materia electoral, los tiempos son de la mayor importancia, pues mucho de lo que sucede impacta a favor o en contra de las fuerzas políticas y de un sinnúmero de contingencias que justifican y exigen que lo que resuelva la Corte no sean meros paliativos que no decidan los puntos jurídicos, ni ofrezcan soluciones reales al trasfondo político que subyace, con el riesgo adicional que por la escasez de una decisión sustantiva, el Tribunal Constitucional ahora se le vea como una parte más del conflicto, cuando su misión solo debe ser de quien busca poner fin a las contiendas y no dejarlas sin un remedio a los planteamientos de inconstitucionalidad formulados. Considero que esta limitada sentencia, que solo ve la forma y no el fondo, deja pendientes temas tan importantes como los que observamos en los contenidos de las normas reclamadas y priva a la ciudadanía de la oportunidad de que este alto tribunal se discutan temas tan importantes como son, por citar algunos ejemplos, ¿es válido o no obligar a las personas legisladoras que pretenden reelegirse a separarse de su cargo con el fin de evitar el uso de recursos públicos en las campañas electorales? O si es constitucional o no, obligar al INE a liquidar los recursos provenientes de 2 fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y que estaban destinados a las personas funcionarias del mismo. O también adecuar las remuneraciones a las personas servidoras públicas del INE a los topes salariales establecidos en el 127 constitucional. También sería importante analizar obligar a los partidos políticos si es correcto que establezcan en sus documentos básicos acciones afirmativas o mecanismos de paridad de género que garanticen la igualdad y no discriminación. También sería conveniente revisar si el INE tiene la facultad de ordenar la suspensión de la entrega de bienes a través de cualquier sistema que realicen candidatos, partidos políticos o cualquier persona para promover el voto de una candidatura determinada. O algo tan importante como garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva,
o las personas con discapacidad en estado de postración, facilitar el ejercicio del voto a los mexicanos residentes en el extranjero para que se emita por Internet, o bien garantizar la representación del Congreso Federal de grupos vulnerables, de jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas de la diversidad sexual, migrantes y personas con discapacidad, normas que no vamos a revisar y que no vamos a tener la posibilidad de analizar, dada la invalidez por razones de mera forma que propone el proyecto, entre otros importantes temas que tampoco vamos a abordar y examinar como Tribunal Constitucional. El proyecto tiene como premisa esencial que las personas legisladoras de ambas cámaras aprobaron un decreto sin el suficiente conocimiento a sus disposiciones y nosotros ahora estamos a punto de aprobar una sentencia que mucho menos se ocupa del mismo contenido. En mi opinión, el resultado final frente a la ciudadanía es que de alguna forma hacemos lo que criticamos, porque también dejamos de discutir la sustancia de las normas impugnadas, con la agravante de que en nuestro caso lo hacemos muy conscientes de que hoy vamos a regresarle a la sociedad una legislación electoral que en lo medular data desde hace 9 años, de 2014, y en la legislación procesal electoral tiene 27 años, desde 1996, sin siquiera haberse transcrito en el proyecto y, por tanto, sin haberse revisado, sin saber si su actualización aprobada por el Congreso de la Unión es o no válida, porque sobre tales problemáticas no hay pronunciamiento de fondo en el proyecto. En consecuencia, mi voto es en contra de la propuesta y por el reconocimiento de validez del proceso legislativo del decreto impugnado, a fin de que se examinen los demás argumentos de fondo aducidos en las demandas sintetizados en la página 3 a 7 del proyecto, para no dejar sin respuesta a los partidos políticos y a la sociedad e impartir justicia en forma completa e imparcial, pues en mi opinión, no debemos limitarnos a revisar si dicho decreto superó o no el control de calidad parlamentaria en el que el proyecto pretende convertir al Tribunal Constitucional. Es cuanto, ministra Presidenta. Ministra Ortiz. Gracias, ministra Presidenta. Y además quisiera aclarar que en el asunto que usted se refirió, el de telecomunicaciones y radio, mi voto sí fue congruente con el actual. Fue precisamente en contra del proyecto, únicamente a favor por lo que se refiere a violaciones al derecho a consulta, a las consultas a las comunidades indígenas y afrodescendientes y con discapacidad. Y en el mismo sentido yo tenía como formaba parte de antes del texto de la parte de fondo, todo lo relativo a las comunidades indígenas, afrodescendientes, y considero que esa es una causa de invalidez. Yo estaba en esa parte a favor del proyecto. Entonces, y por eso felicito igual que al ministro Pérez Dayán por considerar, parece algo vano, pero no es cierto, el derecho a la consulta indígena y a las comunidades afrodescendientes. En muchas ocasiones se olvida que existe este procedimiento y que está contemplado y regulado no solamente en nuestra Constitución, sino también en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención también de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, nada más quería hacer esa precisión y me felicito y lo felicito por haber agregado esta parte de la consulta. Gracias, ministra. No necesitaba aclarármelo a mí. Yo creo que el engrose está mal, porque el dato lo saqué del pie donde se anotaron las votaciones. Entonces no está la acotación que usted está precisando y los vicios en consulta van por artículos, no por decretos. Entonces yo creo que por eso se hizo así y no está su votación en esos términos, pero no era por usted, digo, simplemente era como actuación de tribunal pleno. Gracias, ministra Presidenta. ¿De qué? Tome votación, por favor. Sí, señora ministra Presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro González A favor, Alcántara. apartándome del párrafo 263. Señor ministro Esquivel Mozo. Contra y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rubio. A favor con la salvedad que expresé. Señor ministro Saldívar Leo de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez. Con el proyecto.
Señor Ministro Pérez de De Aya. acuerdo con el proyecto. Señora Ministra Presidenta Piña Hernández. Con el proyecto. Señora Ministra Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta. El señor Ministro González Alcántara Carrancá en contra del párrafo 233. El señor Ministro Pardo Rebolledo en contra de la primera parte de ese párrafo. Con voto en contra de la señora Ministra Esquivel Moza y la señora Ministra Ortiz Alf, quienes anuncian sendos votos particulares. Gracias. Quedan aprobados y decidido en definitiva este asunto.